aplicar la misma. El cuarto ejercicio dice lo siguiente. Dos móviles A y B con velocidades de 4 y 6 metros por segundo respectivamente, por aquí están situados inicialmente a una distancia de 300 metros de una piedra. ¿Sí? Aquí está el cuerpo A y el cuerpo B en el mismo punto. Están separados a una distancia de 300 metros de una piedra y parten simultáneamente en la misma dirección y sentido, que quiere decir que los dos se van a mover en la misma dirección y sentido, en este caso hacia la derecha. Listo. Después de qué tiempo ambos móviles equidistan de la piedra, de esta piedrita que está aquí. ¿Qué significa que equidisten? Significa que ambos cuerpos deben estar a la misma distancia de la piedra, pero en, digamos así, en lugares diferentes. Sí, una suposición así, a ver. Entonces, si el cuerpo A tiene una velocidad menor a la del cuerpo B, entonces eso quiere decir que el cuerpo A estará por aquí y el cuerpo B estará por aquí. ¿Sí? Entonces, la distancia que separan a ambos cuerpos de la piedra debe ser la misma. ¿Sí? Sabemos qué distancia es, no le ponemos X, ¿sí? Y por aquí X también. Entonces, eso significa que equidistan de la piedra, ¿sí? Que sus distancias a ellas sean las mismas. Eso significa. Entonces, muy bien. Listo. Ahora me preguntan después de qué tiempo ambos móviles equidistan de la piedra, es decir, qué tiempo ha pasado para que esos cuerpos de esta posición, de este momento, pasen a estas posiciones de aquí. Sí, listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es eh, vamos a señalar, vamos a ver cuáles son las distancias que han recorrido ambos cuerpos para llegar hasta estas posiciones. Entonces, primero para el cuerpo A. Entonces, para el cuerpo A ha recorrido esta distancia de aquí hasta aquí. Y le vamos a poner distancia A. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora para el cuerpo B ha recorrido desde aquí hasta aquí. Es decir, ha recorrido toda esta distancia hasta por acá. Entonces, como no sabemos cuánto es, le vamos a poner una variable, en este caso d sub b, distancia de b. Listo. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, vamos a aplicar fórmula para cada uno de los cuerpos. Entonces, primero para el cuerpo A. Entonces, la fórmula general, que es la distancia de A, igual a la velocidad de A multiplicado por el tiempo. Nuevamente el tiempo debe ser el mismo para ambos cuerpos. Entonces, distancia de A, pues es distancia de A, ¿sí? No hay nada más aquí, solamente es esto. Multiplicado por la velocidad de A, que es 4. Distancia de A es igual a 4t. Listo. Ahora vámonos para el cuerpo B. Lo mismo, distancia de B es igual a la velocidad de B por el tiempo. ¿Cuál es la distancia de B? Es todo esto, ¿cierto? Pero yo lo puedo escribir como distancia de A más esta X y esta X que será, a ver, distancia de A que será 2X, ¿cierto? Distancia de A más 2X. Más 2X. Eso es igual, a ver, esto es un 2 día, 2, más 2X. Distancia de B que es de 6 multiplicado por el tiempo. Listo, entonces, esta ecuación de aquí la vamos a reescribir aquí. Distancia de B, de A, perdón, más 2X igual a 6T. Listo. Distancia de A es igual a 4T, solamente lo reemplazo. 4T más 2X. Aquí viene lo interesante, miren. Si yo sé que la distancia desde este punto hasta la piedra es de 300 metros, ¿sí? Y yo sé también que esos 300 metros es igual a que yo dijera distancia de A más una X, más esta X de aquí, hasta aquí. Distancia de A más X es 300 metros. Entonces,
¿sí? Por aquí vamos a poner distancia de A más X es igual a 300. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar la X. Entonces la X es igual a 300 menos la distancia de A, ¿cierto? Muy bien. Listo. X es igual a 300 menos distancia de A. Pero distancia de A, ¿quién es? 4t. Entonces X es igual a 300 menos 4t. Perdón, aquí es, sí, aquí es 4t. 4x no es 4t, disculpen. Distancia de A es 4t. Listo, entonces X es igual a 300 menos 4t. Esto de aquí lo reemplazo aquí, en esta X que está acá. ¿Sí? Entonces 2 por y X que es 300 menos 4t. ¿Sí? Y eso es igual a 6t. Listo. Ahora vamos a resolver esta ecuación que está demasiado fácil. 2 por 300 es 600 menos 2 por 4t será 8t. Listo. Eso es igual a 6t. Listo. Ahora, 4t menos 8t es menos 4t. ¿Sí? 600 menos 4t. Signo del mayor. Y eso es igual a 6t. Ahora, este menos 4t está restando. Pasa al otro lado a sumar al 6t y se convierte en 10t. ¿Sí? Entonces 600 es igual a 10t. Un 0 a la derecha y un 0 a la izquierda, simplificamos y nos queda que t, 1 por t es t, que el tiempo son 60 segundos. Entonces el tiempo son 60 segundos. Tuvo que pasar 60 segundos para que ambos cuerpos se equilibren de la piedra. Es decir, 60 segundos, 1 minuto. Y esta es la respuesta. Listo, ahora como segundo ejercicio tenemos el siguiente que dice así. Un auto corre una pista horizontal con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Después de 5 segundos de pasar por el punto A, posee una velocidad de 20 metros por segundo. La pregunta es, ¿qué velocidad tenía el auto cuando le faltaban 9 metros para llegar al punto A? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es suponer, ¿sí? Vamos a ubicar ese punto A. Nosotros vamos a suponer que ese punto A se encuentra aquí. Este punto de azul es el punto A. Listo. Un dato que me dan aquí es que la aceleración tiene el valor de 2 metros por segundo. Correcto, 2 metros por segundos al cuadrado. Listo, ¿qué más dice? Después de 5 segundos de pasar por el punto A, posee una velocidad de 20 metros por segundo. Pasó por el punto A. Después de 5 segundos, ya no estará aquí, sino que vamos a suponer que estará en este punto de aquí, que lo llamaré punto B. ¿Sí? Entonces, del punto A al punto B ha pasado un tiempo de 5 segundos. Ahí está, 5 segundos. 5 segundos. Listo. ¿Qué más dice el problema? Dice que posee una velocidad de 20 metros por segundo, es decir, la velocidad aquí, la velocidad en el punto B es de 20 metros por segundo. Eso es lo que me dice el ejercicio. Dice, ¿qué velocidad tenía el auto cuando le faltaban 9 metros para llegar al punto A? Es decir, vamos a suponer que los 9 metros antes de llegar al punto A estaba ubicado en este punto que yo le coloco C. ¿Sí? La distancia de aquí a aquí será de 9 metros. Listo. En otras palabras, me está pidiendo la velocidad en el punto C, es decir, la velocidad B sub C. Correcto. Hasta allí ya tenemos interpretado todo el problema y ahora lo que nos falta hacer es aplicar fórmulas y resolver el ejercicio. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver el ejercicio por tramos. Ya, entonces, como primer tramo tomo al tramo A, B. Ya, al tramo AB. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer aquí en este tramo? Vamos a hallar la velocidad en el punto A.
¿correcto? En el punto A. Es decir, vamos a hallar la velocidad v sub A. Listo. A ver, para este tramo yo tengo el tiempo, que es 5 segundos, tengo la velocidad v, que vendría a ser mi velocidad final en este tramo, de 20 metros por segundo, y tengo la aceleración. Entonces, tranquilamente, para hallar la velocidad A, que vendría a ser la velocidad inicial, puedo utilizar la primera fórmula. ¿Sí? Entonces, reemplazando directamente, velocidad final es 20, eso es igual, velocidad inicial, que vendría a ser la velocidad A, justamente que es lo que quiero calcular, más, ¿por qué? Porque se trata de un movimiento acelerado, signo más, la aceleración que es 2 y el tiempo que es 5. Listo. Entonces, despejando y restando, me queda que B sub A tiene el valor de 10 metros por segundo. Listo. Entonces la velocidad en el punto A es de 10 metros por segundo. Listo, ahora nos vamos al tramo, al tramo, al tramo CA, ¿correcto? Al tramo C, al tramo CA. Miren ahora, en el tramo CA yo tengo la velocidad final, que vendría a ser la velocidad en A, tengo la aceleración, porque la aceleración siempre debe ser la misma, tengo la distancia y me piden hallar la velocidad inicial, es decir, la velocidad in C. Eso es lo que me pide el problema. Entonces, tranquilamente yo puedo usar la segunda fórmula, reemplazando directamente. Tenemos la velocidad final, es decir, la velocidad en A al cuadrado. La velocidad en A es 10, al cuadrado es 100. Eso es igual a la velocidad inicial, que es la velocidad en C, al cuadrado, más, porque es un movimiento acelerado, 2 veces, la aceleración, que es 2, y la distancia, que para este tramo es 9 metros. Listo. Ahí ya tengo todo reemplazado. Velocidad inicial 0. Por aquí me quedó el 100. Lo bajo. Multiplicando todo eso yo tengo 36. Entonces, velocidad inicial al cuadrado, 100 menos 36 es 64. Y aplicando raíz cuadrada, la velocidad en C sería 8 metros por segundo. Y esa es la respuesta para este problema. La velocidad en C, la velocidad en el punto C, la velocidad 9 metros antes de que llegue al punto A es de 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Tenemos el siguiente que dice así. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo, donde se desprecia la resistencia del aire. Nos piden hallar 5 cosas. La primera es, nos pide que calculemos la velocidad final después de 2 segundos de su lanzamiento. También nos pide hallar cuánto tarda el cuerpo en llegar a su punto más alto. Nos pide hallar la altura máxima que alcanza este cuerpo, a qué velocidad regresa al punto de lanzamiento y cuánto tardó en descender. Entonces vamos a suponer que por aquí nosotros tenemos a la pelotita, esta de color azul, es lanzada hacia arriba verticalmente con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Eso significa que la velocidad en este punto de la superficie es de 30 metros por segundo, ¿sí? De 30 metros por segundo, está subiendo y lo primero que nos pide calcular es la velocidad de este cuerpo 2 segundos después. Entonces lo que vamos a hacer aquí es suponer que 2 segundos después, vamos a suponer que 2 segundos después el cuerpo se encontrará en esta posición de aquí, ¿sí? Entonces de aquí a aquí han pasado 2 segundos, lo colocamos por aquí, 2 segundos, y nos están pidiendo hallar la velocidad en este punto, es decir, la velocidad en este punto de aquí, es decir, la velocidad en el punto 2, le colocamos así, la velocidad en el punto 2, ¿sí? Aquí es el punto 1 donde partió y por aquí el punto 2, entonces la velocidad en el punto 2. Listo, vamos entonces al inciso A.
¿Qué tenemos por aquí? Para este inciso tenemos velocidad inicial, tenemos, bueno, nos piden hallar una velocidad final, tenemos un tiempo y obviamente tenemos la aceleración de la gravedad que tiene el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, tranquilamente podemos usar la primera fórmula. Si reemplazamos nosotros directamente, obtenemos lo siguiente. Velocidad final, para este caso es la velocidad 2, que es lo que nos pide calcular. Eso es igual a la velocidad inicial, que es de 30, con el signo menos. ¿Por qué con el signo menos? Porque si nos damos cuenta, en este tramo el cuerpo está subiendo, ¿sí? Su movimiento es hacia arriba, mientras que el sentido de la gravedad es hacia abajo, entonces son opuestos claramente, por eso el signo menos. La gravedad que tiene el valor de 10 y el tiempo que son 2 segundos. Entonces el valor de la velocidad en el punto número 2 es de 10 metros por segundos al cuadrado. Perdón, 10 metros por segundos, nada más. 10 metros por segundo. Ese es el valor de la velocidad del cuerpo 2 segundos después de su lanzamiento. Inciso A, ya. Ahora nos vamos al inciso B, que nos pide calcular el inciso B. ¿Cuánto tarda el cuerpo en llegar al punto más alto de su trayectoria? El punto más alto de la trayectoria de este cuerpo, obviamente, es este punto, que lo llamaremos el punto 3. ¿Sí? Nos pide hallar el tiempo que le tarda de ir desde la superficie hasta el punto 3. Todo ese tiempo. ¿Sí? Todo ese tiempo. Nos pide calcular todo ese tiempo. Nosotros sabemos por teoría que la velocidad en el punto 3 debe ser 0, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el cuerpo empiece a bajar, ¿sí? Porque de otro modo el cuerpo no bajaría, sino que seguiría subiendo. Entonces, obligadamente, esa velocidad en el punto 3 debe ser 0. Entonces, tenemos velocidad inicial de 30, tenemos velocidad final de 0, tenemos una gravedad y nos pide hallar el tiempo. Tranquilamente podemos volver a usar la primera ecuación. Entonces, reemplazando directamente la velocidad final, que es la velocidad en 3, que es igual a 0, es igual a la velocidad inicial, que es la velocidad en la superficie con la que fue lanzada, que es de 30. Como está subiendo, menos la gravedad, que tiene el valor de 10, y el tiempo, que es lo que tengo que calcular. Entonces, como está negativo, pasa al otro lado, positivo, y este es igual a 30. Entonces el tiempo tiene el valor de 3 segundos. De 3 segundos. Entonces, 3 segundos fue lo que le tomó al cuerpo de ir desde la superficie hasta su punto más alto. Muy bien. Ahora nos vamos a resolver el inciso C. ¿Qué nos pide ya el inciso C? Nos pide calcular la altura máxima alcanzada por este cuerpo. Vamos a calcular la altura máxima entonces, es decir, la altura desde la superficie hasta su punto más alto, hasta aquí, hasta el punto 3. ¿Qué tenemos? Tenemos velocidad inicial, tenemos el tiempo, que es 3 segundos, el tiempo, y tenemos la gravedad, obviamente. Nada más, entonces tranquilamente podemos usar la tercera fórmula. La altura es igual a la velocidad inicial, que es 30, el tiempo, que es 3 segundos de ir de aquí hasta su punto más alto. El signo menos, ¿por qué? Porque está subiendo. Un medio de la gravedad, un medio de 10. La gravedad vale 10. Y nuevamente el tiempo al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Por aquí tenemos 90. Simplificamos 1, 5. 3 al cuadrado es 9. 9 por 5 es 45.
Entonces la altura es de 45 metros. 90 menos 45 son 45 metros. Entonces esa es la altura máxima que alcanzó este cuerpo. El inciso D nos pide que hallemos a qué velocidad regresa el cuerpo al punto de lanzamiento, es decir, la velocidad con la que llega nuevamente a la superficie, la velocidad en este punto de aquí. Sí, nosotros por teoría dijimos, sí, que las velocidades en el mismo punto, a la misma altura, eran iguales, como aquí están al mismo punto, sí, están a la misma, en el mismo punto, en la misma superficie. Eso quiere decir que la velocidad con la que llegue es la misma velocidad con la que fue lanzado, es decir, esa velocidad es de 30 metros por segundo. Entonces están en el mismo punto, la velocidad debe ser la misma. Eso es por teoría. Y el inciso E, ¿cuánto tardó en descender? Es decir, el tiempo que le tomó al cuerpo desde ir desde su punto más alto hasta la superficie. ¿Sí? En otras palabras, nos están pidiendo calcular el tiempo de bajada. Y nosotros por teoría dijimos que el tiempo de bajada era igual al tiempo de subida. Y nosotros ya sabemos cuánto es el tiempo de subida porque lo calculamos en el inciso B, que fue el tiempo desde la superficie hasta el punto más alto, que fue de 3 segundos. Entonces, obviamente el tiempo de bajada también es de 3 segundos. Listo. Y de esa manera queda resuelto el ejercicio número 2.